Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Apologética de Maús, ¿verdad? Si no me acuerdo. Estamos pues con un interesante debate. Bueno, tengo que aclarar algo. Esto va a ser una actuación, obviamente son dos hermanos católicos, pero desde este momento ya van a dejar de ser católicos uno y el otro sí. Padre Carlos se va a quedar como católico, como cristiano católico, y el hermano Boris va a hacer el papel del protestante. Así que el tema que se va a debatir es la Eucaristía. Desgraciadamente ese tema lo iba a debatir hoy también, pero bueno, no pasó. Y pues el padre Carlos me pidió para moderar este interesante debate. Así que vamos a dar paso. Los tiempos serían 15, 10 y 5 minutos y 2 preguntas, si no mal me acuerdo. 15, 10, 5 minutos y 2 preguntas. Serían 4 tiempos entonces de espacio para el debate. Va a ser estilo debate, obviamente es actuado, pero se va a tomar en serio. O sea, van a coger los papeles muy en serio. Así que en estos momentos yo soy moderador, voy a ser imparcial. El hermano Padre Carlos, él va a hacer el papel del católico, del cristiano católico, y el hermano Boris va a hacer el papel del protestante. En este caso, pues voy a comenzar presentando a cada uno. Así que adelante, Padre Carlos, con su presentación. Preséntese. ¿De dónde es usted? ¿Qué pertenece? ¿Qué ministerio hace? Todo eso. Bueno, muy bien. Mi nombre es Carlos Antonio Mujica. Yo soy sacerdote cristiano católico, válidamente ordenado por Monseñor José Libardo Garcés para la diócesis de Málaga, Soatá, Colombia. El 30 de noviembre del 2012 recibí la ordenación sacerdotal de manos de Monseñor Víctor Manuel Ochoa. El actual obispo se llama José Libardo Garcés. Soy párroco de San Claudio Obispo de Macaravita, Santander, Colombia. Y el objetivo mío es demostrar que el Señor nos manda comer su carne y beber su sangre en la Santísima Eucaristía, y voy a derrumbar la falsa teología de los protestantes al no admitir la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ese es mi objetivo. Muchas gracias. Un saludo muy especial para todos. Bueno, yo no sé si soy yo, pero yo lo escucho a él entrecortado. No sé, Boris, ¿tú lo escuchas así? Yo lo escucho bien al padre. Yo lo escucho muy bien. Tal vez sea porque tienes la cámara encendida, Mónico. ¿Cómo fue? Sí, yo escucho bien al padre, Mónico. Tal vez sea por la cámara encendida que tienes. Ok, déjame ver si es mi internet. Posiblemente sea mi internet. Creo que ya lo olvidó. Muy bien, bien. Vamos a dar paso entonces ahora a el hermano Boris, que va a ser el papel del protestante. Así que usted se va a identificar, va a decir de dónde es usted, cuál es su denominación y pues todo lo que se supone que se indique en este introducción del debate. Adelante, Boris. Ok, muchas gracias, Mónico. Gracias al padre Carlos Mojica. Evidentemente vamos a debatir este tema de la Eucaristía. Yo voy a hacer el papel de agnóstico esta vez. Desde este momento soy agnóstico, soy analítico. Voy a exponer algunos argumentos también. Y nada, estamos aquí para aclarar ciertas dudas también que bastante gente se hace. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Basílica Menor de San Francisco de Asís y les estoy hablando desde La Paz, Bolivia, pero esta vez voy a estar como agnóstico. Adelante, Mónico. Bueno, va a ser de agnóstico de la paz del mundo. Digo, no. Bien, pues que le habla es el moderador Mónico Vázquez de Junco, Puerto Rico, así que voy a ser bastante imparcial en este debate. No se va a permitir ningún insulto, ningún ad hominem, ningún tipo de insulto tampoco a la fe del prójimo. Así que sí se pueden atacar los argumentos y obviamente se va a atacar la doctrina en todo caso. Así que vamos a comenzar. Creo que tengo entendido que el padre Carlos es el que va a comenzar. Déjenme poner aquí el tiempo rapidito.
Por aquí serían 15 minutos, ¿verdad? El primero. Muy bien. Vamos a ver, ¿preparado, Padre Carlos? Padre Carlos. Sí, ¿ya listo? Muy bien. Sus 15 minutos comienzan ahora. Bueno, muy bien. Entonces, mi objetivo es presentar la doctrina de la Sagrada Eucaristía. Y tenemos que aprender algo. Nosotros, como cristianos, para tener una comprensión tanto intelectual como experiencial de la Eucaristía, tenemos que tener claro la unión hipostática. ¿Qué quiere decir la unión hipostática? Que la divinidad de Cristo, que estaba en la eternidad junto con el Padre, se une a la humanidad en el vientre de la Virgen María. Esa es la unión hipostática, ¿sí? Y lo encontramos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado. Dice el mismo San Juan, lo hemos visto, hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí ya les demostré por un texto bíblico que la divinidad y la humanidad está en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, ¿qué es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo? Lo que nuestro Señor Jesucristo quiere es que le creamos a sus palabras, ¿sí? Tenemos que creerle a las palabras de Jesús. Si no le creemos a las palabras de Jesús, pues no estamos en comunión con Él, ¿sí? Y al no estar nosotros, pues, en comunión con Cristo, pues no vamos a permanecer en el amor. Al no estar en comunión con Cristo, no vamos a permanecer en la verdad. Por eso dice el Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, versículo 48, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ahí está, el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Entonces, con este texto que yo les acabo de mostrar, Cristo quiere que le creamos a sus palabras. Si no le creemos a sus palabras, no vamos a permanecer en el amor, no se va a recibir la fuerza del Espíritu Santo y se puede poner en peligro nuestra salvación. ¿Cuál es el texto clave que yo voy a usar para demostrar qué es lo que quiere el Señor? ¿Cuáles son las palabras del Señor? El Señor mismo, encontramos este texto en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, desde el versículo 16. Aquí hay algo muy interesante. Los protestantes dicen que esto es una alegoría, que esto es algo simbólico, pero voy a demostrarles que no es simbólico, sino que es algo real, es algo real. Por eso, fíjense lo que dice el versículo 14 de San Lucas en el capítulo 17. Dice, llegada la hora, Jesús se puso a la mesa. Se puso a la mesa, o sea, hay una mesa. ¿Con quién se puso a la mesa nuestro Señor? Con los apóstoles, los 12 apóstoles. Aquí no hay nada de simbolismo ni nada de eso. Y les dijo, con ansia he deseado comer. Fíjense, ahí está la palabra. He deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. O sea, Jesús habla de comer en el sentido literal. Yo sé que mi amigo sectario protestante va a decir que así como Jesús dijo yo soy el pan de vida, dijo yo soy la puerta, dijo yo soy la vid, yo soy el buen pastor, le tengo una mala noticia. Cuando Jesús dijo yo soy el buen pastor, no cogió una oveja en sus manos. Permiso. Interrumpo primero, no le falte respeto, trata de decirle cristiano, no le diga sectario, así que le digo que no digan ad hominem, así que tranquilo. Adelante, continúe. Bueno, cuando Jesús dijo yo soy la puerta, no tocó una puerta. Cuando Jesús dijo yo soy el buen pastor, no cogió una oveja. Cuando Jesús dijo en el capítulo 15 yo soy la vid, Jesús no cogió una vid así. En cambio, con el pan y con el vino, sí hay una total y radical diferencia, que Jesús la tomó con sus manos, ¿verdad? Vamos a leer pues en el versículo 19. Dice, luego tomó. Yo tengo aquí los auriculares. Usted le dice, tome los auriculares, usted los toma, ¿verdad? Así pasó con el pan, lo tomó el pan,
dio las gracias, o sea, habló, lo partió y se lo dio. O sea, son gestos que hemos de tomar en el sentido real. ¿Y qué dijo Jesús? Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Entonces, esa es la transubstanciación. ¿Cómo se obra la transubstanciación? Con las palabras que dice Jesús. Jesús tomó el pan y dijo, es mi cuerpo. En ese momento de tomar, al decir es mi cuerpo, sucede la transubstanciación. Dice, esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa, o sea, la tomó con sus manos y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Entonces, aquí les he demostrado el realismo del acontecimiento de la Eucaristía. Pero vamos a remitirnos ahora en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. Juan, en el capítulo 6, nos dice nuestro Señor Jesucristo lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 53. Dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, si no coméis y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. O sea que quien no come el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo no tiene vida eterna. Dice, el que come mi carne, come, ahí dice comer. Es que el texto es muy claro, dice comer, y el que bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, la característica verdadera comida y verdadera bebida nos hacen ver que esto no es un simbolismo. Yo sé que mi oponente va a decir que la carne no sirve para nada, pero ahí está hablando desde la carne del ser humano, de la persona, pero acá en el versículo 55 está hablando desde la carne de Cristo, porque dice mi carne, mi carne, y es absurdo que Jesús diga que esa carne de él no sirve para nada. Cuando él dice la carne no sirve para nada, el espíritu que da vida, es la que da vida, está hablando de la carne del ser humano concreto, real. Pero aquí dice mi, que es un pronombre posesivo en primera persona. Dice mi carne, mi sangre, mi carne, mi sangre, y el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Ahora, voy a mirar lo siguiente. ¿Cómo demostramos que lo que yo sé que mi oponente va a decir, que eso fue una sola vez para siempre y que no hay nada más que actualizarlo ni repetirlo? Mire, ¿qué dice el apóstol San Pablo en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23? Dice, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. Aquí nos narra la última cena. Pero mire lo que dice el versículo 25. Cuantas veces lo bebiereis, cuantas veces. Ahí no dice una sola vez tenían que celebrarlo. Ahí no dice Cristo ya lo celebró y no hay que hacerlo nada más. Jesús les dijo, y cuantas veces lo bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Mire, el término cuantas veces. Ahora, le voy a demostrar con un texto bíblico cómo el cuerpo de Cristo es real. ¿Sí? ¿Qué es la realidad? El cuerpo de Cristo. Y que no es ningún simbolismo. No es ningún simbolismo. Nosotros, este texto lo encontramos en Colosenses 2:17. Y si mi oponente sale a decirme que es un simbolismo, yo le voy a responder con este texto de Colosenses 2:17 que dice, todo esto es sombra de lo venidero, punto y coma, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. La realidad. Ahí no dice el simbolismo ni nada de eso. Dice, pero la realidad es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el mismo gesto que hizo nuestro Señor Jesucristo en la última cena con los discípulos es el mismo gesto que realiza nuestro Señor con los discípulos de Emaús, ¿cierto? El mismo Señor con los discípulos de Emaús leyendo el versículo, el capítulo 24, encontramos cómo el Señor, al hablar con los discípulos de Emaús, aquí ya voy a buscar el texto, Lucas en el capítulo 24, encontramos en el versículo 30, y sucedió, mire, que cuando se puso a la mesa, es el mismo gesto de la última cena, también se puso a la mesa. Dice aquí, y sucedió que también se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, lo tomó con sus manos, pronunció la bendición,
pronunció, habló, pronunció, lo partió, eso es un gesto real, y lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Le reconocieron. O sea que aquí no hay nada de simbolismo ni nada de eso, porque la realidad es el cuerpo de Cristo. La Eucaristía también recibe otro nombre y voy a demostrarle cómo las comunidades primitivas, especialmente los apóstoles, se reunían el primer día de la semana. ¿Para qué se reunían ellos el primer día de la semana? Para la fracción del pan. Lo encontramos en Hechos 27. Dice, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos, mire lo que dice ahí, reunidos para la fracción del pan. ¿Para qué estaban reunidos? Para la fracción del pan. De tal manera que la Eucaristía recibe el mismo nombre, fracción del pan, Santa Misa, Eucaristía, banquete del Señor. En nuestra teología, en la liturgia, en la liturgia sacramental, es el mismo nombre que recibe la Eucaristía. Pero fíjense que aquí no hay nada de simbolismo ni de espiritualismos. Dice, estando nosotros pues reunidos para la fracción del pan. Ahora, yo les voy a demostrar lo siguiente. Resulta que la Eucaristía Cristo la está celebrando desde la última cena, Getsemaní y en el Calvario. En esos tres acontecimientos poderosos de nuestro Señor Jesucristo, Cristo está celebrando la Eucaristía, porque dice, mi cuerpo entregado y mi sangre derramada. ¿Dónde fue derramada la sangre de Cristo? En el Calvario. Les voy a dar dos razones para que ustedes se las aprendan y usted también, mi oponente, por el cual Cristo debemos comer y beber su sangre porque Él se entregó. Si Él lo hubieran capturado y Él estuviese escapando, ya sería diferente. Pero dos razones por las cuales Cristo se entregó. Le puso la oreja al criado del sumo, al criado de los sacerdotes. Si Él no se quisiera entregar, hubiera peleado ahí en ese momento. Segundo, cuando ya lo iban a capturar, llega y les dice a los criados del sumo sacerdote, les dice, llévenme a mí solo, a estos déjenlos ir. O sea, Cristo se entrega, por eso dice, cuerpo entregado, sangre derramada. Si Cristo no se hubiera entregado, no existiría la Eucaristía. Ahora, en la cruz dice el Señor, en la cruz dice, todo está consumado, ¿sí? ¿Qué está consumada? El perdón de los pecados. Y les voy a demostrar por un texto bíblico. Les voy a demostrar por un texto bíblico en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, desde el versículo 26, cómo la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo en la Eucaristía son para el perdón de los pecados. Mire lo que dice, mientras estaban comiendo. Aquí no hay ningún espiritualismo, dice, mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan, lo tomó con sus manos, Él no tocó ninguna puerta, Él no tocó ninguna vid, como dice la ideología protestante, que esto es simbolismo haciendo una relación con los yo soy de Jesús, pero aquí hay algo totalmente diferente. Jesús lo tomó con sus propias manos, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, la tomó con sus manos y dijo, esta es mi sangre, bebed todos de ellas, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada. ¿Y dónde se derramó la sangre de Cristo? En el Calvario, en la cruz. Por eso la Eucaristía es la actualización de la muerte de Cristo obrada en el Calvario. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. De tal manera que aquí no hay nada de simbolismos. Si ustedes realmente quieren buscar la verdad, tenemos que creerle las palabras de Jesús. Jesús dice, el que no acoge mis palabras se pierde, ¿verdad? Y esas palabras van a ser su juicio. Eso lo encontramos como lo he leído en el Evangelio de San Juan, al finalizar el capítulo 12. El Señor dice, el que no acoge mis palabras, y tenemos que creerle a las palabras de Jesús. Y ya para terminar, voy a hacer un hincapié en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 17, para decir que el cuerpo de Cristo no es nada simbólico, como dicen la ideología protestante. Mire lo que dice Colosenses 2:17. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad, póngale con rojo a esa característica, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Esa es la realidad, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si decimos que esto es aparente, como dice la ideología protestante, si ellos que llegan y dicen
que eso es un simbolismo, están negando el realismo de la encarnación y por consecuencia están negando el realismo de la resurrección y por consecuencia están queriendo decir que Dios es incapaz de redimir el ser humano. He dicho. Muy bien. Culminó faltándole 25 segundos. Bueno, vamos a dar paso ahora al agnóstico Boris Len. ¿Usted está de acuerdo, Padre Carlos, que él mantenga la cámara apagada? ¿No hay problema? Porque aparentemente no se oye, no se oye. Si le enciende mucho mejor, pero pues. Vamos a ver, Boris, ¿usted puede encender la cámara? ¿O se le complica? Sí, se complica, pero a ver. Okay. No, pero si usted cree que se le va a interrumpir la señal, Padre, ¿usted cree que si en algún momento se le interrumpe la señal, la puede dejar apagada entonces? No, pues que la deje apagada, no pasa nada. Ok, muy bien. Muy bien, ¿está preparado, Glenn? Claro que sí. Muy bien. Apague su micrófono, Padre Carlos. Muy bien, sus 15 minutos, Boris, comienzan ahora. Ok, muchas gracias. Como yo estoy de parte ahorita del agnosticismo, tengo que hacer un análisis muy profundo de todas las cosas que se dice y lo que no se dice de ambas partes, ¿verdad? En este sentido, pues vamos a encontrar la parte más fundamental en la palabra del Señor, en Lucas 22:19, justamente el mismo versículo que citó el Padre Carlos. Vamos a apoyarnos en ese versículo para ver si la postura de la Iglesia Católica es verdadera, con decir que esto es literal, o la postura de la Iglesia protestante o de aquellas neosectas, ¿verdad? O de aquella postura que tiene también el agnosticismo con respecto a la Eucaristía. Obviamente la Eucaristía era celebrado tanto en los pueblos judeocristianos, por ejemplo, con otro tipo de ritos, y en eso también nos vamos a poner hincapié, porque el rito que nosotros tenemos ahora no es el mismo que tenían en la antigüedad. Por ejemplo, ellos dicen que esto es literal. Vamos a ver paso a paso si esto es literal y si no es literal, si es simbólico o no, y lo vamos a ver no solamente con lo que nosotros digamos en nuestros argumentos, sino también vamos a revisar el mismo catecismo de la Iglesia Católica, el mismo catecismo de la Iglesia Ortodoxa, porque recordemos que el mismo rito de la Eucaristía en sí, cuando no existe una Iglesia Católica Apostólica Romana cerca, se puede celebrar, o mejor dicho, un fiel puede ir a hacer la comunión en una Iglesia Ortodoxa. Pero vamos a ver qué diferencias existen, diferencias muy profundas en lo ritual. Entonces este texto no puede ser literal porque ellos aceptan una manera distinta de celebrar la Eucaristía, pero la dan como cierta. Este texto no es literal, ni interpretada a sí mismo por la Iglesia Católica implícitamente hablando. Vamos a irnos al pasaje de Lucas capítulo 22, versículo 19, vamos a leer desde un poquito más antes, porque aquí el verdadero Cristo, o sea, el Cristo verdadero, no dice solamente que estaba comiendo, estaba bebiendo también. No simplemente estaba comiendo el pan, sino que también estaba bebiendo de la copa. Y esto lo vamos a ver unos versículos más antes. Y dice de esta manera: Jesús recibió una copa, esto está en el 17, Jesús recibió una copa, dio gracias, ahí está la acción de Eucaristía, y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. O sea, tomen esto y repártanlo entre ustedes. La copa, el vino. Recordemos que en la Iglesia Católica a veces, muchas veces, y yo pienso en la mayoría de las iglesias católicas apostólicas romanas, nosotros podemos ver que solamente se entrega el pan, solamente se reparte el pan y no se reparte la copa, no se reparte el vino. Y en esta parte, si fuera literal, como ellos dicen, tendrían que repartir también el vino y la copa. Y esto no se hace. Ahora dice: Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro, dice, que ya no volveré a beber. Ahí está, no simplemente
come, sino también bebe, a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan, dice, y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, ahí está, y se lo dio diciendo, ¿a quiénes se los ha dado? A los mismos apóstoles. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Ok, esta parte ellos dicen que es literal, pero cuando bajan un poquito más abajo dicen que no es literal. Por ejemplo, dice, hizo lo mismo con la copa. O sea, lo mismo que hizo con el pan, lo repartió, ¿verdad? Esa misma copa, ese mismo vino, lo repartió y dice, lo mismo con la copa, después de cenar diciendo, esta copa, ahí está, esta copa es la alianza. Después de que ya habían cenado, después de que ya habían tomado de la copa, ya habían comido el pan, dice, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. O sea, si esto ellos lo tomarían como literal, también tendrían que repartir la copa. También tendrían que repartir el vino. Así que no simplemente había sido el pan. Por eso, el mismo apóstol San Pablo, en su primera epístola a los Corintios, vamos a ver si lo entiende literal o lo entiende simbólico. Vamos a irnos a ver primera carta a los Corintios, capítulo 10, creo que es, sí, capítulo 10, ¿dónde está? Versículo 15. Dice de esta manera: les hablo como a personas sensatas, juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. La copa, ahí está, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? ¿Acaso esa copa no es comunión con esa sangre que sella la alianza? Si ellos lo toman literal, como dicen, tomarían también de esta copa todos los fieles, no simplemente el sacerdote, sino que dijo en Lucas, ¿se acuerdan en Lucas 22? Cuando decía que el mismo Señor Jesucristo había repartido la misma copa, y ellos no hacen eso, o sea, no reparten la copa. Si ellos entendieran literal, vuelvo a repetir, repartieran también la copa al pueblo, y no lo hacen. Entonces, si solamente se reparte el pan, ellos también lo están viendo como un simbolismo, porque no están tomando literal los textos, o el texto. Ahora dice, la copa de bendición de que bendecimos, ¿no es comunión acaso, Carlitos, con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? O sea, hay dos especies: la copa y el pan. No simplemente el pan, sino la copa y el pan. Y justamente los mismos pasajes que dan los mismos católicos cuando dicen, ves, aquí dice, por ejemplo, que iban a... Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, cuando decían que la gente iba asiduamente a esa partición del pan, a compartir el pan, ¿verdad? A esa cena del Señor, ellos dicen, ves, aquí solamente se usa el pan. Entonces ya no sería literal la interpretación que le dieran los mismos apóstoles. Ya no sería literal. Por eso es que nosotros decimos que eso es un simbolismo. Por ejemplo, el rito que está ahorita en la actualidad se llama el rito de la misa de San Pío V. Ese está en la actualidad. Y en ese rito, pues se contiene bastantes cosas que no encontramos en ninguno de los pasajes que expone la Iglesia Católica, por ejemplo, para defender que esto es un pasaje literal. Así que, por ejemplo, se encuentra el alba. ¿Dónde dice que Jesucristo, antes de celebrar la Eucaristía, se puso alba? ¿Dónde dice que Jesucristo usaba estola para celebrar esta Eucaristía? Si ellos entienden este pasaje como literal, tendrían que hacerlo a la manera del mismo Señor Jesucristo. No usaba estola. No usaba estola. Ahora, posteriormente, ellos tienen algo que se llama el píxide. El píxide, donde se encuentran también las hostias, donde se encuentra, es un cofrecito ahí muy al fondo donde se pone esas hostias y donde se pone también esos vinos. A eso se le llama los píxides. Por ejemplo, el altar está compuesto por 3 manteles que cubren el ara, por ejemplo. ¿Dónde está eso en este versículo de Lucas 22:19? ¿Dónde se encuentra que el altar
O sea, este altar donde ellos ponen, ¿verdad? Es una mesa donde ponen 3 manteles. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está ese requerimiento para celebrar la Sagrada Eucaristía? Es literal, dicen ellos, pero no, le agregan ahí los 3 manteles, le agregan un altar, que tiene que ser requisito para que puedan celebrar esta misa, porque si no, no es así, no se llamaría la misa de San Pío V, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿es literal o es simbólico? Es simbólico. Es simbólico, ¿verdad? Por ejemplo, hay que consagrar, por ejemplo, el copón, se dice, ¿verdad? En la Iglesia Católica. ¿Dónde está eso? Que hay que consagrar el copón. ¿Y a qué se refiere con copón? ¿A qué se refiere con copa? ¿A qué se refiere con cáliz? Son distintas copas, pero que no existen en ese pasaje de Lucas 22:19, no existe en Primera de Corintios, no existe esas especies que están diciendo ellos que es muy necesario para poder celebrar la misa. Porque si ellos no tienen esas cosas, no pueden celebrar, por ejemplo, la misa. Hay mucha diferencia, por ejemplo, entre los ortodoxos con sus requerimientos, y dice, los seguidores de la Iglesia Ortodoxa también celebran la Semana Santa, por ejemplo, con estos actos de la liturgia, ¿verdad? La Divina Liturgia, o sea, se realiza en una iglesia, dice, con una estructura de madera. O sea, ¿dónde tiene, o sea, esos requerimientos de la estructura de madera? ¿Dónde se encuentra eso en las Sagradas Escrituras si es literal? Si no es literal y ellos han agregado estos requerimientos de que tiene que ser una estructura de madera, de que el piso tiene que ser alfombrado, por ejemplo, porque para los ortodoxos el piso tiene que ser alfombrado para celebrar esta Eucaristía. En las paredes dice que hay lienzos de imágenes de santos. O sea, ¿dónde se encuentran esas imágenes de santos en el mismo Lucas 22:19? ¿Dónde se encuentran esas imágenes de santos en Primera de Corintios 10:15 para adelante? No existe eso. Entonces, para ellos es simbólico la manera de celebrar esta Eucaristía, que son requerimientos en la Iglesia Ortodoxa para poder celebrar esta Eucaristía. Ahora, vamos a denotar algo más. Y de la Virgen María, o sea, tiene que haber imágenes no solamente de santos, sino que también la imagen de la Virgen María. ¿Dónde se encuentra eso? ¿Dónde se encuentra esa imagen, o sea, esa estatua, esa pintura, qué sé yo, de la Virgen María en la celebración de la Eucaristía de Jesucristo, en la celebración de la Eucaristía, por ejemplo, de San Pablo? En los primeros siglos, la Didache, por ejemplo, te dice exactamente cómo se celebraba la iglesia judeocristiana esta parte de la Eucaristía, ¿no? Y vamos a hacer una lectura, así, ¿cómo te podría decir? Vamos a esbozar nomás, vamos a hacer una pinceleada nomás. Dice, y después, acabamos a leer en el capítulo 9, dice, en lo concerniente a la Eucaristía, dice, dad gracias de esta manera. Al tomar la copa, dice, ven que aquí mismo, en la celebración de los mismos judeocristianos, o sea, de este mismo, de la tradición, la Didache, de la patrística, que se llama Didache, esto data del año 50, gracias, te dicen exactamente que había una copa y que se repartía esta copa. Y dice, te damos gracias, oh Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, que nos ha dado a conocer por Jesús, tu servidor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Esta oración, que era requerimiento en la antigua judeocristiana iglesia, yo quisiera ver que esta misma oración se repita en la Iglesia Católica, cosa que no. Esta oración se cambia por otra oración. Y no se repite esta misma oración. O sea, la tradición te está diciendo una cosa y tú haces otra cosa en lo moderno. Te está diciendo literalmente una cosa el Señor Jesucristo, que también había repartido la copa y tú no estás repartiendo la copa. Te está diciendo los requerimientos de la Iglesia Ortodoxa, que son muy distintos a los requerimientos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y tú las tomas como cierta o como verdadera. Estás diciendo, esa forma que tienes tú, ortodoxo, de celebrar, para mí está en lo correcto, cosa que ellos tienen otra manera distinta de celebrar la Eucaristía. O sea, con estos argumentos nosotros podemos ver la ambigüedad que tiene la Iglesia Católica de decir, esto es literal, pero no aplicar esa se podría decir, ese literal
en sus actos, en sus ritos y en su pues manera de celebrar la Eucaristía. Si fuera literal, tomarían tal cual el versículo, tal cual los versículos de Pablo, de Cristo, como se celebraba en las primeras comunidades cristianas, o por lo menos de la Didache, como se celebraba pues en las primeras comunidades, donde sí se repartía la copa de bendición, donde sí se repartía el vino, donde sí eran parte de este vino también, todos tomaban de este vino y no solamente comían el pan, porque la sangre, dice, porque esta copa, porque este vino es la alianza, es el sello de la nueva alianza viva y eterna. Gracias, Mónico. Todavía le queda un minuto. Adelante, Mónico. Ok, perfecto. Quedó exactamente un minuto restante. Así que aquí culmina la primera parte de este interesante debate. Vamos a la segunda parte del debate, que sería de 10 minutos de refutación. Así que vamos a dar paso a el hermano padre Carlos con sus 10 minutos de refutación. ¿Preparado, Carlos? Muy bien. Sí. Adelante. Bueno, muy bien. Aquí hay algo que va a aprender hoy mi amigo y se va a ir a acostar a dormir con unas grandes enseñanzas y posiblemente diagnóstico va a pasar a ser cristiano. Entonces, aquí me toma Lucas 22:19 para decir que Jesús en la última cena les dio su sangre, a beber su sangre y a comer su cuerpo, que por la transustanciación están ahí presentes en el vino y consagrado y en su cuerpo. Entonces, a ver, hay algo que hay que entender, que en el cuerpo de Cristo está la sangre de Cristo y en la sangre de Cristo está el cuerpo. En el cuerpo está la sangre y en la sangre está el cuerpo. Eso lo entendemos por biología, ¿verdad? Ahora, yo personalmente, cuando le doy la comunión a los fieles, yo les doy la comunión bajo las dos especies. ¿Cómo se realiza? La hostia consagrada, que es Cristo vivo, la metemos en el cáliz, la mojamos y le damos bajo las dos especies la comunión a los cristianos que están en la Eucaristía. Eso es lo que yo realizo, ¿verdad? Al igual, cuando un sacerdote le da la comunión bajo la especie del pan, no está incurriendo en nada antibíblico ni anticristiano, porque en el cuerpo está la sangre y en la sangre está el cuerpo. Por ejemplo, en estos momentos que estamos en tiempo de pandemia, la orden de mi obispo, del obispo nuestro, es dar la comunión solo bajo la especie del pan. No quiere decir que entonces no beban de la sangre, porque en el cuerpo está la sangre de Cristo y en la sangre está el cuerpo. Eso lo definió la iglesia frente a Miguel Celulario, que fue el que comenzó por allá en el año 1100, 1150 con los ortodoxos, ¿verdad? Porque Miguel Celulario empezó a decir que se terminaba la misa, se daba la bendición y ya se acababa la presencia real de Cristo en su cuerpo y en su sangre. Y ellos llegan incluso, disculpen esto que voy a decir, es muy fuerte, botaban las especies eucarísticas. Ellos lo hacían, Miguel Celulario. Entonces ahora usted me dice que fuera de la iglesia se puede celebrar con otra iglesia, en este caso los ortodoxos. Si un sacerdote de la iglesia católica celebra una misa con los ortodoxos, queda excomulgado. Se llama comunión in sacris, eso no se puede hacer. Se llama comunión in sacris y eso es para excomunión, porque los ortodoxos apenas termina la misa no creen en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, fíjense que cuando leemos Lucas 24, todos los discípulos de Maús, fíjense que Jesús únicamente tomó el pan, lo partió, dio gracia, lo partió y se lo dio. No estaba la copa. Entonces Jesús incurre en falta, no, porque en su cuerpo está la sangre y en la sangre está pues el cuerpo. Fíjense que nada más nuestro Señor Jesucristo le da a usted la respuesta. Él mismo le da a usted la respuesta. Bueno, ahora usted me habla de las vestiduras del sacerdote. Vamos a leer, me pare un poquito el tiempo, es que aquí llegó la mascotica y me toca sacarlo, espere. Ok, detuvo el tiempo en los 6 minutos y 38 segundos. Vamos a esperar a que el padre pues saque a la mascota afuera. Me imagino que hace sus necesidades, creo yo. Ahí está. Adelante, ya continúa. Volví.
Bueno, Continúa. entonces me habla sobre las vestiduras sagradas. Mire lo que dice de Levítico 16:32. Levítico 16:32. Dice, hará la expiación el sacerdote ungido y de manos consagradas para ejercer el sacerdocio como sucesor de su padre. Dice, él se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. La estola es una vestidura sagrada, el alba es una vestidura sagrada, ¿verdad? El alba es el signo de pureza, el signo es amarrar esa pureza y la estola significa poder sacerdotal. Y la iglesia lo definió por allá en el siglo IV. ¿Por qué lo puede definir la iglesia? Porque la iglesia tiene el poder de las llaves. La iglesia tiene el poder de atar y de desatar. De tal manera que si yo, por ejemplo, voy a una vereda y se me quedó la estola, se me quedó el alba, la pregunta es, ¿yo puedo celebrar la Eucaristía que sin intención se me quedó las vestiduras sagradas? ¿Yo puedo celebrar la Eucaristía, verdad? ¿Por qué? Porque no fue mi intención dejar las vestiduras en la parroquia. No, sencillamente se puede consagrar el pan y consagrar el vino para que sea el cuerpo y la sangre de Cristo. De tal manera que la intención no es hacerlo de esa manera, sino que por alguna situación se quedó allá en la casa, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? Lo importante son las palabras de la consagración. Ahora, usted me habla del altar, es del altar y de las velas, que eso no estaba ahí, y que los santos y todo eso. Esto, lo del templo parroquial, es imagen de las catacumbas de los primeros cristianos. En las catacumbas de los primeros cristianos, ustedes saben, había un hueco y además esos eran inmensos y allá había un altar. En el altar donde los primeros cristianos celebraban la Eucaristía, habían dos velas, que son las mismas dos velas que ponemos en el altar en la Eucaristía, ¿verdad? Y está el altar, y están las dos velas. Y en las catacumbas de los primeros cristianos habían imágenes, ¿verdad? Y en las catacumbas de los primeros cristianos habían inscripciones a los difuntos. Cuando en algunas iglesias o basílicas vemos inscripciones, ¿verdad? Todo eso, los osarios allá en los templos o en las catedrales. Eso pasaba en las catacumbas de los primeros cristianos, ¿cierto? Habían imágenes en las catacumbas, un altar, dos velas. Miren eso tan bonito. Cuando el sacerdote o el obispo iba a dar la comunión, un acólito cogía una vela del altar y se iba detrás del obispo o detrás del sacerdote, porque como era oscuro y no había luz eléctrica en esa época, entonces cogía una velita y se iba detrás del padre. Y la gente sabía que estaban dando la comunión. ¿Cómo era la Eucaristía de los primeros cristianos? La encontramos referenciada en San Justino Mártir. Dice, el día que se llama el sol se celebra la reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos. ¿Sí? Se leen las memorias de los apóstoles, los escritos de los profetas. Después se hacen las lecturas, la oración de los fieles. Ahí está la estructura de la misa. Se presenta el pan, el vino y el agua. Cuando ya están eucaristizados, se le dan a todos la comunión. Y digamos así, lo que sobra de esto se guarda para los ausentes, para los enfermos. O sea que ahí demostramos por las catacumbas de los primeros cristianos que nosotros en la iglesia o en el templo, en la Eucaristía o en el templo, nosotros realizamos lo mismo que realizaban los primeros cristianos en las catacumbas y no es nada absolutamente diferente, ¿verdad? Esto es muy importante que lo sepamos. Ahora, lo del tema de las albas, lo del tema de la pixia, fíjense que Cristo presente en el Santísimo Sacramento del altar, como dice San Justino Mártir en las misas de los primeros cristianos, lo que queda, la reserva eucarística, se lleva a los ausentes. Y si se dice que se lleva a los ausentes, quiere decir que la presencia real de Cristo continúa, porque Él lo dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y se arrodillan las personas en el sagrario para adorar a Cristo Jesús. ¿Por qué se arrodillan y nos arrodillamos? Porque Cristo dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Ahora, otra cosa que usted referencia sobre la iglesia ortodoxa, sepamos pues que los ortodoxos comenzaron por allá con un hombre, un obispo de esa católica que se llamaba Miguel Celulario, y él empezó a decir que apenas terminaba la misa no había presencia real de Cristo. Empezó a decir y a pensar esos adefesios. La iglesia, obviamente, bueno, aquí sucedió lo de las separaciones y todo eso,
La Iglesia Ortodoxa es una hija rebelde de la Iglesia Católica. ¿Por qué tenemos que seguir lo que dicen los ortodoxos? Cuando los mismos ortodoxos no creen en la presencia de Cristo apenas termina la Sagrada Eucaristía, de tal manera que se va al suelo esa comparación con los ortodoxos. El rito latino o los otros ritos, copto, armenio, antioqueno, donde la Iglesia Católica son avalados, pero esos ritos tienen que ser primero avalados por la sede apostólica, de tal manera que aquí no es que estemos divididos o que pensemos diferente. Entonces aquí ya le di a usted pues la respuesta a todo lo que usted me manifiesta, especialmente Cristo lo refuta a usted, porque en Lucas 24 con los discípulos de Maús toma el pan, lo partió, lo bendijo y se lo dio diciendo, y los discípulos lo reconocieron al partir el pan. Ellos mismos van y le dicen a los discípulos, lo reconocimos al partir el pan. ¿Cuánto me queda, Mónico? 40 segundos. Bueno, y ahora, el texto que siempre usan en Juan 6:62, que la carne no sirve para nada, pero no está hablando de la carne de Cristo, está hablando de la carne humana, porque Jesús dijo en el versículo 54-55, esta es mi carne, y es absurdo decir que la carne de Cristo no sirva para nada. Hay que entender ese contexto, porque ya sé que la ideología protestante o los gnósticos nos van a decir eso a nosotros. Muchas gracias. Muy bien, queda un restante de 10 segundos para culminar, así que vamos a dar paso con el agnóstico Boris. Por favor, padre, apague su micrófono para poder entonces dar paso a Boris. ¿Preparado, Boris? Listo. Muy bien, sus 10 minutos comienzan ahora. Ok, muchas gracias. Ven que no ha podido responder la literalidad de esos textos de Lucas 22:19. Ahora sí nosotros vamos a pasar a la gran refutación de todo lo que ha dicho él. Él mismo dice que no son necesarios las vestimentas sacerdotales que ellos llevan, que pueden celebrarlo así, tal cual está nuestro hermano Carlos Mojica. Y eso lo dijo él, lo dijo a él, con respecto al rito y todo eso, que pueden consagrar incluso con lo que están vestidos. Entonces, ¿para qué la vestidura? O sea, si esto entienden ellos literal, o sea, el rito de la Eucaristía, estamos hablando del rito de la Eucaristía, estamos hablando de la celebración de la Eucaristía que hace el Señor Jesucristo en la última cena. Y ellos dicen, se basan en el pasaje de Lucas 22:19 y dicen que Él alzó un pan y también tomó la copa y repartió el pan y repartió la copa, y esto es literal. Y esto es lo que ellos defienden. Yo no estoy diciendo nada más de lo que ellos dicen. Entonces, si es literal, y también si es literal esta parte que nos dio Él mismo, y lo voy a volver a recalcar, en Juan, por ejemplo, 6:52 dice, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ¿no tendrán vida en ustedes? No, no acaba ahí. No acaba ahí. Y él dijo que esta parte es literal y lo comparaba con Lucas 22:19. Entonces, entendamos que todo lo que se diga aquí se tiene que acatar a rajatabla o ad literam. Entonces dice, Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Otra vez, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, otra vez, y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Cuando se acaban los argumentos bíblicos, se va a la biología. Y dice él que biológicamente, esto da a conocer biológicamente, ¿verdad? Pero aquí claramente el Señor Jesucristo te presenta dos especies. Y si es literal, tienen que estar las dos especies necesariamente. Si ellos dicen que Lucas 22:19 es literal y que Juan 6:53 es literal, deben estar las dos especies, porque literal no solamente puede ser el pan. No solamente puede ser literal el pan, sino también tiene que ser literal el vino, sino también tiene que ser también literal el rito o la celebración que hacía el mismo Señor Jesucristo ese entonces. No había una estola, no llevaba estola, y esa parte no me pudo responder el mismo sacerdote Carlos Mojica. Jesucristo no llevaba estola.
¿En qué parte de la Biblia dice que Jesucristo llevaba estola? En el caso del cíngulo, donde se amarran y se atan con lo que es la castidad y eso que significa, ¿verdad? Yo pregunto si había un cíngulo o si le daban ese significado de cíngulo a esas mismas amarraduras del vestido. Y si Cristo llevaba esto, o sea, ¿en qué parte de la literalidad de Lucas 22:19 dice esto? No existe, no existe. Entonces vamos a decir que los primeros también cristianos no solamente celebraban, y esto yo lo di a conocer con la Didache, y tenemos un libro al cual se le llama, ¿cómo se llama? La doctrina de los 12 apóstoles. La Didache es parte de la tradición apostólica y es parte de los padres apostólicos también, ¿no? Aunque sus autores no lo sabemos, prácticamente son varios, pero te dicen la forma de celebración que hacían estos mismos. Y en la Didache la celebración no solamente era con el pan, sino que también era con la copa. Así que si ellos lo tomaban de esa forma, y ahora se dice que no importa la copa, que solamente se puede repartir el pan porque ahí también está la sangre, o sea, ¿dónde dice eso en Lucas 22:19? Si no, Cristo hubiera alzado el pan y hubiera dicho, solamente esto repártanlo entre ustedes porque esto es mi carne y mi sangre. O sea, no dijo que el pan es su carne y su sangre, dijo que el pan es su carne, lo comparó con su carne, y que la copa es su sangre, que el vino es su sangre. Entonces nosotros estamos comiendo ¿qué? Solamente el cuerpo y no la sangre, porque la sangre está representada por la copa. Por eso nosotros decimos que es simbólico, porque ni ellos mismos toman esta parte como literal, porque él mismo se ha refutado, porque dice que Cristo había presentado en un encuentro que han tenido después de que Cristo asciende a los cielos, creo que es la tercera vez que se encuentra con sus discípulos, donde les ofrece el pan. Y ahí dice que, ¿ves? Ahí solamente les ofrece el pan. O sea, entonces en Lucas 22:19 ¿no era literal? Esta es la parte donde entra en conflicto la literalidad y la simbología. Para Cristo, dice el mismo Carlos Mujica, el pan es lo que importa, no la copa. No la copa. La copa es opcional, dice. O sea, no es literal. La copa no es literal. ¿Por qué comparaba con por ejemplo, con los ortodoxos? Y esta parte también no se me ha respuesto, porque los mismos católicos, apostólicos, romanos, reconocen como cierta la celebración de la Eucaristía de los mismos católicos ortodoxos. Y dicen que esa celebración, un laico puede ir a esa comunión, puede ir a celebrar esa Eucaristía, puede ser partícipe, puede ir a comer el pan y a tomar el vino de esa misma iglesia ortodoxa. Y los mismos católicos apostólicos romanos dicen que eso sí se puede dar. O sea, un católico apostólico romano puede ir a celebrar la Cena del Señor a una iglesia ortodoxa. Y esto es muy cierto, porque el mismo sacerdocio de la iglesia ortodoxa es reconocido como cierto por la iglesia católica apostólica romana. Entonces, ¿dónde está la literalidad? Si el rito de la iglesia ortodoxa, como ya les decía, tienen diferentes formas de celebrar, y el rito de la iglesia católica, tiene diferentes formas de celebrar, ¿dónde está la literalidad? Entonces ya no es requisito la literalidad ahí. El mismo Señor Jesucristo dice, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, no solamente coma, sino que beba mi sangre, tiene vida en él. El que no coma su cuerpo ni beba su sangre, no tiene vida en él. Así prácticamente. Y esto lo entienden literal. La copa representa la sangre y el pan representa el cuerpo de Cristo. Con lo referente pues a lo que también se decía
de los ritos, por ejemplo, el rito bizantino, el rito copto y todas aquellas cosas que también son diferentes, y las exigencias de esas mismas iglesias son totalmente distintas para la celebración de esta misma Eucaristía. O sea, son distintos ritos, o sea, son maneras de entender diferente Lucas 22:19. ¿Por qué? Porque no es literal, porque si fuera literal tendrían una misma celebración, un solo ritual, la ortodoxa, la católica, la copta, ¿qué te digo, no? Tendrían solamente una forma de celebrar y no varias formas de celebrar en cuanto a lo ritual. Entonces esto cae por su mismo peso y no es literal. El mismo catecismo de la Iglesia Católica te dice que el alimento, y espero que me alcance el tiempo para leerte esta parte, ellos dicen que el alimento es el pan, es el cuerpo de Cristo y todo eso. Pero también te dice la Iglesia Católica que no solamente el pan y la copa es el alimento de un cristiano, sino te dice en la Escritura, en la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. ¿Cuál es el alimento del cristiano según el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 104? La palabra de Dios, no solamente la Eucaristía. Ahí tampoco hay una literalidad. Con estos argumentos yo pienso que hemos refutado lo poco que se ha expuesto, y pues vamos a pasar al tiempo de la conclusión, donde va a estar todavía más interesante. Adelante, Mónico. Muy bien, quedó con 35 segundos para culminar. Y aquí termina la segunda etapa de este interesante debate. Están muy interesantes, argumentos buenos de ambas partes. Y pues le aclaro a todos los que están viendo esta transmisión a través del canal Apologética de Emaús del Padre Carlos, y que esto es pues una parodia, o sea, es una representación. Boris es hermano católico, se está haciendo pasar por un agnóstico, y tenemos también al Padre Carlos, que es el contraparte católica. Y pues esto es para vayan aprendiendo los que están viendo, y los que vayan a ver también vayan aprendiendo un poco más sobre esto de la Eucaristía. Bueno, ahora volvemos otra vez al modo de actuación. Vamos a dar paso a los 5 minutos de conclusión o contra de refutación, como ustedes quieran decirle, por parte del hermano Padre Carlos. ¿Estás preparado, Carlos? Bien. Ok. Listo. Muy bien. Adelante. Esto está muy sencillo. Primero, Boris sacó unas cosas de contexto de lo que yo dije. Cuando yo dije que no eran necesarias vestiduras, hablé en el contexto en el que si uno se va a una vereda y uno lleva el pan y el vino y el agua y lleva el misal y el libro de las lecturas y se le quedó la estola y el alba, uno celebra la misa así y la puede celebrar. Pero les voy a contar la historia de un obispo encarcelado por los comunistas que se llamaba Monseñor Francisco Neguyen Bantuán, en un libro que se llama 5 panes y 2 peces. En el capítulo 5, cuarto, habla del cuarto pan, la Eucaristía. Él estaba en la cárcel, ¿verdad? Y le preguntaron a él en una entrevista, después le dijeron, Monseñor, ¿usted pudo celebrar la misa en la cárcel? Esta es la pregunta que muchos me han hecho un sinnúmero de veces, y tienen razón. La Eucaristía es la más hermosa oración, es la cumbre de la vida cristiana. Cuando les respondo, sí, ya sé cuál es la pregunta siguiente. ¿Cómo he podido aprovisionarme de pan y de vino? Cuando fui arrestado tuve que salir súbitamente con las manos vacías. Al día siguiente me permitieron escribir y pedir las cosas más necesarias, ropa, pasta dental. Escribí a mi destinatario, por favor, mándeme un poco de vino como medicina contra el mal de estómago. Los fieles entendieron lo que eso significaba. Me mandaron una pequeña botella de vino para la misa, con una etiqueta que decía medicina contra el dolor de estómago, y las hostias las ocultaron en una antorcha que se usa para combatir la humedad. La policía me preguntó, ¿tiene usted mal de estómago? Dije, sí. Aquí hay un poco de medicina para usted. Nunca podré expresar mi gozo todos los días con 3 gotas de vino. Mire lo que dice aquí. Y él no tenía la estola ni tenía el alba. Nunca podré expresar mi gran gozo. Todos los días con 3 gotas de vino y una gota de agua en la palma de la mano, celebré la misa debajo de la cama. De todos modos, dependía de la situación. En el barco que nos llevó al norte celebraba la misa en la noche y daba la comunión a los prisioneros, y no tenía la estola ni el alba porque estaba encarcelado. Yo dije lo de la estola y el alba porque uno a veces se va y se le olvidan
los ornamentos, y por eso no pasa nada. Mire, él la celebró así. A veces tuve que celebrar cuando todos iban al baño después de la gimnasia, y llevaba a mi Señor Jesucristo en las bolsitas de los cigarrillos, lo llevaba en el bolsillo nuestro Señor, solamente su santísimo cuerpo, y por la noche le pasaba la comunión a los presos. Entonces, aquí con esta experiencia poderosísima, ustedes la pueden encontrar. Esto es muy genial. Mire, ¿qué pasa? El pan y el vino son esenciales para la consagración. Para la consagración. Si yo solo consagro el pan, la misa no es válida. Si yo solo consagro el vino y no hay pan, la misa es inválida. Aquí estamos haciendo referencia de que haya pan y vino exclusivamente para el momento de la consagración. Si no hay vino, no hay misa. Si no hay pan, no hay misa. Tiene que haber pan y vino para consagrarlos, el agua en el vino para consagrarlos. Y para la comunión, ¿verdad? Para la comunión, ya en el cuerpo está la sangre y en la sangre está el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de que tiene que estar el pan y que tiene que estar el vino, para la consagración, pero para la comunión, la iglesia ha definido ya desde antes, por allá en el siglo X, donde está el cuerpo está la sangre, y donde está la sangre está el cuerpo, y la iglesia no se equivoca. Usted habla de las vestiduras, pero vamos a ver que Jesucristo sí tenía vestiduras. Mire lo que dice Juan 13:4. Ojo a esto. Se levanta de la mesa y se quita sus vestidos. Ahí está. Tenía vestiduras cuando celebró la última cena. Se levanta de la mesa y se quita sus vestidos. ¿Y se acuerdan que Jesús estaba celebrando la Pascua? La Pascua está en Éxodo capítulo 12. Y mire lo que dice Éxodo capítulo 12, en el versículo 11. Así lo habéis de comer, ceñidas vuestras cinturas. Ahí está el símbolo. Ceñidas vuestras cinturas. Y en Juan 13:4 dice, se levanta de la mesa y se quita sus vestidos, las vestiduras sagradas, ¿verdad? Entonces, pues ya con esto le manifiesto eso. Ahora, con el tema de los ortodoxos, si un cristiano católico o especialmente un sacerdote, un ministro de la iglesia celebra la Eucaristía con un ortodoxo, queda excomulgado. Hay comunión in sacris, eso es excomunión. Entonces, eso hay que tenerlo pues muy presente para comprender todas estas verdades. ¿Cuánto me falta, Mónico? 30 segundos. Bueno, entonces queda manifestado pues con este ejemplo de Monseñor Francisco Nguyen Van Thuan, que en la cárcel celebró sin vestiduras. ¿Es inválida esa misa? No, es válida. Si uno se va a una vereda y se le olvidaron las vestiduras, pues ya no es culpa, celebra uno la Eucaristía y es válida. No quiere decir que entonces uno se vuelva dejado y perezoso. A mí nunca me ha pasado eso. Yo siempre he celebrado la Eucaristía con las vestiduras consagradas. Siempre lo he celebrado. Solamente pongo ese ejemplo, y también a partir de Monseñor Francisco Nguyen Van Thuan, que en la cárcel, debajo de la cama, sin vestiduras, en las palmas de sus manos celebraba la Eucaristía, y es válida esa Eucaristía. Tiempo, bien. El padre consumió con su todavía 5 minutos. Yo dejé que terminara para la idea, porque hay que esperar hay que dejar que se termine la idea de lo que se está dando. Así que vamos a dar paso con el agnósticos Boris Glenn. ¿Desde qué ciudad es, Boris? La Paz, Bolivia. La Paz, Bolivia. Así que adelante con sus 5 minutos. Ahora. Ok, gracias, Mónico. Ustedes ya han visto, ustedes ya han entendido. Solamente la Iglesia Católica ha impuesto todo eso. El mismo sacerdote Carlos Mujica decía claramente: mi obispo me ordenó, o nos ordena el obispo, repartir solamente el pan en esta pandemia, dijo. O sea, el obispo les ha impuesto a que puedan celebrar de esa manera. Para el obispo no es literal. Bueno, nosotros hemos demostrado que en la práctica, en la praxis, la Iglesia Católica, y esto que no se confunda también a los que están escuchando, la Iglesia Católica Apostólica Romana acepta y declara que la celebración de la Iglesia Católica Ortodoxa es 100% real en cuanto a la Eucaristía. Tanto así de que los fieles católicos, no estamos hablando de los sacerdotes, estamos hablando de los fieles, o sea, del sacerdocio real, de los fieles de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pueden ir a comulgar en la Iglesia Católica Ortodoxa. Tanto así, mire,
a pesar de la diferencia ritual que tienen ellos. Entonces, ¿dónde queda la exigencia literal del pasaje de Lucas 22:19? Queda ahí, en el viento nada más. Porque se cambia no solamente en el tiempo, sino se cambia cronológicamente y también a criterio de los líderes de la Iglesia Católica. Por ejemplo, él mismo decía, ¿no? Mi obispo me ha ordenado dar o mejor dicho, solamente el pan, solamente el hostia. Él dice que el mismo Carlos Mujica también nos decía que él sopaba el pan en la copa y así mismo lo entregaba. Sopaba el pan en la copa. Miren qué ambiguo es esto. Él dice que en el pan, o sea, en la hostia, también contiene la sangre. ¿Por qué lo sopaba entonces? ¿Por qué sopaba el pan? Primera pregunta. Segunda pregunta. En Lucas 22:19, ¿Cristo sopó el pan? No. Entonces no es literal lo que hace Carlos Mujica. Y está celebrando una manera errónea, o mejor dicho, a su propia interpretación, el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque Cristo no sopó el pan en la copa. Y no lo repartió de esa manera, sino que repartió el pan, dice, y repartió la copa. En formas distintas. En una copa lo repartió el vino, ¿no? Toma el vino, tomó el otro, tomó el otro, tomó el otro y tomó el otro. Y así se celebraba en las primeras comunidades. Se repartía la copa, o sea, se pasaba la copa de mano en mano y cada uno tomaba del vino que recibía de la copa. Y esa era la celebración de la antigüedad. En el siglo número 1 tú no vas a encontrar las imágenes de los santos. No existe arqueología que nos diga que vamos a encontrar las imágenes de los santos, ni mucho menos. En la Didache claramente no existe ese requerimiento de que tienes que tener imágenes de los santos, no tienes que tener esa estructura de madera que se pide, no tienes que tener ese píxide, no tienes que tener el corporal, no tienes que tener la patena, no tienes que tener el misal, no tienes que tener el evangelio, porque el evangelio todavía no estaba escrito. O sea, no estaba, repartido, todavía estaban escribiendo. Es más, en el año 110, creo, en el 95, perdón, termina de escribir el apóstol San Juan su Apocalipsis. Entonces estamos hablando del año 50, más o menos, posteriormente a Cristo. En ese tiempo no había las Sagradas Escrituras, no había la Biblia tal cual. Gracias, no había la Biblia tal cual y no se podía poner en el altar de la celebración una Biblia. Por eso es que nosotros decimos que esto es simbólico con esas pruebas que nosotros hemos dado, porque la Iglesia Católica pues adhiere a la celebración de Cristo otras cosas que no están y también quita de la celebración de Cristo las cosas que sí están. El pan y el vino están tal cual, no se sopa el pan en la celebración de Cristo, tampoco en la celebración de Pablo, tampoco en la celebración de los primeros cristianos, de los judíos cristianos de la Didache, y esto que quede claro y que se entienda tal cual es. Gracias, Mónico. Muy bien, le faltó un restante de 23 segundos para culminar los 5 minutos. Aquí terminamos la tercera etapa de este debate y vamos a dar paso a lo que es las preguntas. Serían 2 preguntas intercaladas. ¿Ustedes desean que la segunda pregunta sea del público o las 2 la van a hacer? ¿Qué usted cree? Pues, sí, no hay problema, una y después una del público. El público le hace una al agnóstico y el público hace una al sacerdote cristiano católico. Perfecto, no hay problema. Pues entonces vamos a... ¿Qué dice Boris? Claro, está bien, perfecto, perfecto. Ok, bien. Pues vamos a dar paso entonces a el sacerdote Carlos Mojica. Voy a darles 2 minutos para que conteste Boris la pregunta que le haga el padre Carlos Mojica a Boris. Adelante, formule su pregunta. ¿Yo primero? Bueno, la pregunta que le voy a hacer a Boris es, como él habla tanto de los ortodoxos afirman en su sacramento de la Eucaristía, que pues, bueno, digámoslo así, sacramento, que apenas termina la misa ya no hay presencia real de Cristo.
y ya dicen, ellos llegan lo que son las especies eucarísticas lo votan. Eso hacen ellos, lo votan. Y eso comenzó con Miguel Celulario. ¿Será que eso de una vez podemos decir que invalida la autoridad de los ortodoxos para la celebración de la Eucaristía? Se puede decir que ya con eso invalidan la divinidad y la humanidad de Cristo, el poder de Cristo Jesús, al decir que ya después de la Eucaristía no hay presencia real. Ya con eso invalidan absolutamente todo en carácter retroactivo lo que realizan en la Eucaristía, lo que celebran en la Eucaristía como, según dicen ellos. ¿Será que ya con eso ellos incurren en un delito gravísimo contra la Eucaristía? Esa es mi pregunta. Adelante, Boris, con su contestación. Ok, muchas gracias. Qué bien que me ha hecho esta pregunta, porque le voy a responder tal cual dice la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Será que invalida esto? Dice el mismo Carlos Mojica. Y la Iglesia Católica, su misma Iglesia, dice que no. Él está condenando porque están votando, dice, ¿no? Los restos de lo que les han sobrado. Pero la Iglesia Católica Apostólica Romana dice que no, que la celebración de esa Eucaristía es real, que la comunión de esa Eucaristía es real, que ese sacerdocio que también tienen los ortodoxos es real y es auténtico. Esto lo dice la Iglesia Católica Apostólica Romana. O sea, por eso se les llama a ellos mismos hermanos, incluso se les reconoce como católicos. Así que incluso se reconoce la sucesión apostólica de los mismos ortodoxos. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana, vuelvo a repetir, dice que eso no es condenable en el rito de la Iglesia Ortodoxa. O sea, a pesar de que ellos cometen un error para la liturgia, o para el ritual de la Iglesia Apostólica Romana, porque eso es un error que no se puede dar en la Iglesia Católica Apostólica Romana, a pesar de eso, reconocen a la Iglesia Ortodoxa que ese rito que ellos celebran es 100% real. Y ahí vemos la ambigüedad de que si es literal, no es literal, del reconocimiento y el no reconocimiento, la aprobación y la desaprobación. Gracias, Mónico. Muy bien, 25 segundos restantes le quedaron. Les recuerdo, ya tengo varias preguntas para el sacerdote, pero necesito también preguntas para Boris, para el agnóstico. Así que vayan formulando sus preguntas para Boris, para entonces hacerla cuando termine Boris el padre de contestar la pregunta de Boris. Así que adelante, Boris, para que formule su pregunta. Formúlela. Ok, muchas gracias. Le vamos a hacer esta pregunta con lo que él mismo hace y con lo que hizo Cristo. Ok, y vamos a basarnos en Lucas 22:19. Padre Carlos Mojica, ¿Cristo sopó el pan en la copa? Adelante. ¿Cómo es? En Lucas 22:19, perdón. Repite la pregunta otra vez, Boris, parece que no lo entendió bien. Ok, muchas gracias. Le pregunto, en Lucas 22:19, ¿Cristo sopó el pan en la copa? Perdón, ¿el término sopó? Sí, pues, bueno, lo metió, digamos, al vino, ¿no? Lo remojó en vino. ¿Eso hizo Cristo con el pan? Sí. Ok. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, cuando Judas, ¿cierto? Espérame, busco el texto. Perdón, le vuelvo a repetir la pregunta, parece que no entendió. Cristo sopó el pan en la copa en Lucas 22:19, porque ese texto es literal, según nosotros. Adelante. Pero el término sopó, ¿qué quiere decir usted? ¿Remojó el pan para repartirlo a los demás? Fíjense que con Judas mojó el pan mojado que yo le ese, ¿se acuerdan? Ahí Jesús lo practica. Entonces, aquí lo importante de Lucas 22:17, lo que nos arroja a nosotros, es la validez de la celebración eucarística, que se pronuncian las palabras de la bendición. Fíjense que en la misa nosotros decimos, los sacerdotes, decimos, porque Cristo en la última cena tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo entregado. Tomó la copa y dijo, esta es mi sangre derramada por vosotros, ¿verdad? Entonces,
cuando nosotros comulgamos, yo tomo el pan, lo consumo y después tomo la copa y la bebo, ¿verdad? Ahora, por cuestiones pastorales, cuando le vamos a dar la comunión a las personas, podemos mojar por intención, se llama eso, la hostia consagrada en el cáliz, así como allá fue cuando llegó y le entregó al pan mojado que yo le entregué, ese es el que me va a traicionar en el Evangelio de San Juan. Pero aquí lo más importante es que cuando nosotros comulgamos, nosotros tomamos el cuerpo de Cristo y lo consumimos y después tomamos la copa y la bebemos, ¿verdad? Entonces, ahí ambas cosas son válidas porque lo más importante son las palabras de la consagración, las especies eucarísticas, las especies naturales de pan, vino y agua para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Esos dos aspectos son los más importantes en ese momento. Muy bien, queda un restante de 13 segundos para culminar. Bueno, pues tengo la pregunta aquí para el padre Carlos, que es la segunda pregunta del público. Y lo pregunta el predicador expositivo, que es Juan Peña. Dice, esta pregunta interesante. Padre, ¿dónde está? ¿Cómo es? Está aquí en el grupo. No, sí. Dice, Padre Mojica, ¿cómo sustenta la omnipresencia del cuerpo de Cristo? Ahí está la pregunta. Pregunta a Mojica. ¿Cómo sustenta la omnipresencia del cuerpo de Cristo? Fíjense que el Señor Jesús en Mateo 24 dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ojo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y entonces, ¿qué es lo importante acá en la transubstanciación? Las palabras de Jesús. Y entonces Jesús llegó y dijo con su propia voz, tomó el pan con sus manos, dio las gracias, lo partió y se lo dio, diciendo, decir es el acto de hablar. Y Jesús dice, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Entonces, como las palabras de Cristo no pasan, aquí él mismo habla y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar la copa, diciendo, dijo, porque cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, esta copa de la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Entonces, ¿dónde sustentamos la omnipresencia del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? En sus palabras, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y todo lo que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo es palabra de Dios, y él mismo lo dijo, es mi cuerpo, es mi cuerpo, es mi cuerpo, dijo, es mi cuerpo, dijo, es mi sangre. Muy bien, 25 segundos para culminar. Vamos a dar paso con la pregunta para Boris Glenn. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. El Torito dice que tengo un acento curioso. Esto es acento puertorriqueño. Aquí casi no pronunciamos la R, así que ese es nuestro acento acá. Ok, Miguel Cano pregunta a Boris. Supongo yo que refiriéndose a Lucas y a Juan, supongo yo porque no dice el texto. Pero dice, ¿dónde dice simbólico, Boris? ¿Dónde dice simbólico? Adelante, Boris. Ok, es lo mismo que nosotros preguntamos, ¿dónde dice literal? No existe. No existe esa parte donde diga, esto van a entenderlo literal. No, es la Iglesia Católica quien lo ha entendido literal. Es la Iglesia también protestante que lo entiende como simbólico, con la consubstanciación. Entonces ahí ya entra en un juego de razones y también en un juego de conclusiones, diría yo, ¿no? De hipótesis, de teorías y todo eso. Por eso justamente es este debate,
Porque si nosotros defendemos la parte simbólica, damos nuestro fundamento, pero no existe ni un texto en la Biblia donde diga esto es simbólico. Tampoco dice un texto en la Biblia, esto lo van a entender literalmente. No existe ese texto en la Biblia. Así que esto es ambiguo. Y justamente con otra pregunta más que me hacía, voy a hacer, ¿cómo te podría decir? Voy a hacer la unión de estas dos preguntas que hace un participante aquí también, y lo voy a responder para dar también paso a esta otra pregunta. Dice 6:63 de Juan, dice claramente, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve de nada no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. O sea, las palabras del Señor Jesucristo dice que son vida. Para la Iglesia Católica, ya les había leído el numeral 104, las palabras, o sea, la Sagrada Escritura era el alimento perpetuo de la misma comunión con Cristo. El Unitatis Redintegratio en el artículo 3 y 4 también te dice que los cristianos verdaderos también son aquellas personas que solamente son bautizadas. Ahí no se toma en cuenta para nada la Eucaristía, y podemos llamar a esos hermanos separados, nacidos de comunidades separadas, como cristianos, así, hermanos cristianos, sin necesidad de que puedan comer el cuerpo y la carne del Señor Jesucristo. Entonces ya no es literal. ¿Por qué? Porque dice el mismo Señor Jesucristo: quien no come y no bebe mi sangre no tiene vida en él. O sea, ¿dónde quedan esas palabras? No es literal tampoco para la Iglesia Católica. Adelante. Bueno, aquí terminó este debate, así que vamos a dar paso a la despedida de Padre Carlos. Aquí no se va a tocar nada con respecto al debate, solamente agradecimiento y nada más, o saludo a todos, o si quiere decir algo distinto que no sea del debate. Adelante, Padre. Bueno, pues una conclusión es pues creerle a las palabras de Jesús. Yo hago hincapié en lo que dice el Señor, que cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, ¿sí? Como lo encontramos en Mateo 24:35. Cielo y tierra pasarán, es creerle a la palabra de Jesús, lo que Él ha dicho y ha pronunciado. Y pues muchas gracias a todos, a Mónico por moderar este debate, muchas gracias al gnóstico Boris y a todos los que nos están observando. Esperamos pues que ustedes se den cuenta dónde está la verdad. Muchísimas gracias. Adelante, Boris, con su despedida. Ok, muchas gracias, Mónico, muchas gracias al Padre Carlos Mojica, y pues ha sido un placer el poder compartir con todos ustedes este mini debate. Bueno, mi nombre es Boris Soto, muchos ya me conocen, pertenezco a la Basílica Menor de San Francisco de Asís, soy de la Tercera Orden Franciscana. Y pues nada, les estoy hablando desde La Paz. Mi nombre es Boris Soto, ya les dije, y pues ha sido un honor, un placer el poder compartir con todos ustedes esta transmisión, este debate. Muchas gracias. Muy bien, y aquí pues se despide Mónico, moderador, y sin antes recordarle que Boris se graduó aquí de actor. Así que sí. Lo hace bien. Sí, lo está haciendo bien. Así que bueno, recuerden que Boris es católico, no es gnóstico, que no se lo crean. No es como otros por ahí que se pasan brincando de sitio en sitio. No. Él no es así. Él solamente estaba haciendo una actuación y el padre pues se prestó también para hacer actuación para que ustedes aprendieran sobre lo que era la Eucaristía y los argumentos que gnósticos, protestantes u otros que hayan por ahí pues le dan a los católicos para poder sustentar lo que ellos creen. Así que bueno, no tengo más nada que decir, así que muchas gracias y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Se despide el moderador Mónico Vázquez desde Juncos, Puerto Rico. Bendiciones. Hasta luego. Gracias, Mónico.